ser equipo. Mire, cuando uno conoce a Jesús, me meto de lleno ya en el mensaje, desea, anhela, ora, trabaja para que sus seres queridos conozcan también esto que tú has recibido en tu corazón, ¿cierto? Es el mayor deseo, quizá la mayor oración que tiene uno. Que aquellas personas que están a tu alrededor puedan recibir ese impacto del Espíritu Santo, ese impacto de Jesús, el conocer la gracia dentro de ti. Y entonces comienza, y especialmente cuando estás casado y quieres que tu cónyuge o tu pareja aprenda a meterse con el Espíritu Santo y pueda disfrutar de una relación personal, plena, dinámica, viva con el Dios vivo. Porque muchas veces nos han hablado de religión, a veces creemos que Dios es la religión, pero cuando uno entiende que no es una relación, sino esa relación, no es una religión, sino la relación que uno tiene con el Espíritu Santo y empieza a vivirla dentro de uno mismo, empieza a ver la vida diferente, a comportarte de manera diferente por esa actitud que pone el Espíritu Santo en nosotros, quieres que todos a tu alrededor conozcan de esto nuevo que te está pasando, o que te pasa, o que descubres cada día. Pero no solamente aquellos que tienes a tu alrededor, sino aquellos precisamente a los que amas con ese amor que Dios ha puesto a la familia, al esposo, como digo, a los hijos. Y ves como cuando Dios está tratando a esa persona que tú amas tanto, con la que compartes tu vida, tus emociones, tu hogar, tu familia, tus sueños, tu fe, también tus incertidumbres, ¿no? Porque todo esto lo compartimos uno con otro. Entonces muchas veces cuando yo veo a mi esposa ahí que está ahí en primera fila, y cuando ya veo cómo Dios está tratando su corazón, yo me deleito nada más que en verlo a ella, ¿o no? Mira que está a tu lado. A lo mejor no viniste con él o si viniste con él no lo sé, pero Dios está tratando esa vida. Entonces cuando tú lo miras yo digo, y la vida de que está al lado mío puede tratarla el Señor, sí, si se deja puede tratarla. Como está tratando la tuya, sí te dejas. Si estás abierto a lo que Dios quiere hacer. De eso se trata. Entonces yo me gozo y me deleito. Y cuando voy viendo cómo Dios va tallando a mi esposa, digo, ay Señor. Entonces yo la veo a ella porque está fuera de mí. ¿Cómo me estará tallando a mí? Porque a veces uno se ve menos a uno mismo, ¿verdad? Pero ella seguro que ve las lascas que me saca Dios a veces de esta piedra bruta que somos muchas veces nosotros y cómo Él lo está haciendo. ¿Y qué de las veces que puedo decirle a Dios, ay, cuando estoy en ese tiempo de Dios, digo, ay, papá, Padre Celestial, mira a ver cómo lo vamos a hacer, porque Dios no solamente es tu Padre Celestial, cuando estás casado, también Dios es tu suegro. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Entonces digo, suegro mío, amoroso Dios, mira qué vas a hacer con tu hija, porque Dios... ay, ay, ay. No, es que es verdad, ustedes se creen que yo no le digo esas cosas a Dios, pero yo sí se las digo. Digo, amado suegro, hoy vengo a ti, papá, como suegro también, a ver qué haces cómo vas a trabajar esto. Porque es esa complicidad que podemos tener con Dios. Vivir a Dios es una manera de vivir la vida de la manera que Él nos enseña. Yo, por supuesto, conocí a Jesús de adolescente, gracias a Dios, y pude seleccionar, pude elegir enamorarme de alguien de mi fe, alguien de fe. Recuerdo que en aquel tiempo cuando alguna joven, alguna chica me llamaba la atención, me empezaba a atraer y no compartía mi fe, yo enseguida se levantaban las corazas y las murallas y decía, esto no me conviene porque no comparte mi fe. ¿A dónde voy yo con alguien que solo me llena emocionalmente o que me llena una dimensión, pero no me llena en algo que es importante y más conociendo la claridad de la realidad espiritual? Y eso en aquel tiempo era joven y no había madurado tanto, que nos enseña la palabra. Entonces, verdaderamente, porque el enamorarse también se elige, lo sabía, ¿verdad? Algunos creen que no, pero enamorarse tiene que ver con la voluntad. ¿Cómo se lo digo? Por ejemplo, usted ve a alguien que le llama la atención y después te da cuenta, no, es que esa persona está casada, tiene 3 hijos, está con su esposa, entonces ya automáticamente levantas una barrera y no te vas a enamorar. Entonces, parte de nuestra es voluntad enamorarnos, no solamente es emoción. La emoción está ahí, las hormonas se disparatan, pero luego tú en tu voluntad decías, no, esto no me conviene o esto, y ya puedes abrir puertas para enamorarte más o decir, aquí cierro muralla. Yo muchas veces tuve que cerrar muralla porque esto no tiene nada que ver con lo que yo recibo de la vida. Pero ¿qué pasa cuando ya tú conoces a Jesús y tienes tu pareja, tienes tu cónyuge, tienes tu vida familiar y tú estás experimentando algo hermoso dentro y la otra persona no, pero gustaría, pero no, porque todos somos diferentes? Mira que está a tu lado, todos somos diferentes. Y entonces la palabra también nos habla de eso. Porque en una ocasión le preguntaron, Pablo, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejamos a nuestro... No, porque
en la santidad de uno que ha conocido a Dios, se santifica al otro, dice la palabra de Dios. Y se gana el corazón del otro. En la oración, en el esfuerzo, en el cambio interior, la otra es no solamente el esposo, sino los hijos, la familia, aún los padres, todas esas personas que están a tu alrededor y que amamos también desde la manera humana, pueden ser tocados por el Espíritu Santo por la fe que depositamos nosotros. Pero solo tenemos que creer a Dios y hacer lo que Él nos dice. Y sabe, milagros sucederán. Dile que está a tu lado, milagros sucederán. ¿Lo cree o no lo cree? Díselo otra vez, míralo claramente a la cara y yo, milagros sucederán, pero díselo. ¿Por qué suceden milagros? Porque somos gente de fe. Y a la gente de fe le suceden milagros en su vida. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, en todo creyente está ese deseo de hacer familia. Y más allá de la llenura emocional, personal, física o romántica o de seguridad o de compañía, que todos hay momentos de nuestra vida donde necesitamos compañía, y de todos esos hermosos deseos, está la de vivir cuando uno cree en Dios, el propósito de Dios para su vida y para su hogar, especialmente para su matrimonio. Yo es que no hablé, apenas hablé el día de los matrimonios, entonces ahora lo suelto ahora. Dios habla en la palabra de Dios de matrimonios, de familia, con propósitos eternos, que comienzan en esta tierra para juntos traer y establecer el reino de Dios. Y uno tiene que tener visión de ese propósito y de cómo juntos somos transformados primeramente nosotros, luego nuestra relación y luego todas las relaciones que establecemos alrededor nuestro y en cuanto a los demás. Jesús nos dejó clara la importancia y el sentido, la realidad espiritual de la relación matrimonial, plasmándola como imagen de Él mismo cuando Él dice, yo soy Jesús, yo soy el esposo y la iglesia es la esposa. Por eso tenemos que hacer equipo, pero hacer un equipo de esos donde uno se mete, que se compacta como estas partículas del universo, que no importa si Jesús está en la otra galaxia ahora mismo, y su iglesia está aquí, su esposa está aquí, lo que hace Jesús lo recibimos nosotros, lo que hacemos nosotros tiene que estar conectado con Jesús. Algo así, ¿verdad, profesora de ciencia? Muy bien. Ahí conectado, fluyendo en ese mover que hay en todas las cosas y que también tiene el Espíritu de Dios. Hay muchos matrimonios en la Biblia, desde Adán y Eva, Abraham y Sara, Boaz y Ruth, hasta el Nuevo Testamento. Pero yo me quiero centrar hoy en una pareja, en un matrimonio del Nuevo Testamento que se llama Aquila y Priscila. Diga conmigo, Aquila y Priscila. Tremendo matrimonio en Cristo. ¿Sabe? ¿Ha conocido esta historia de Aquila y Priscila? Vamos a compartirla un poco más. Usted puede decir, pastor, yo soy soltero, yo no estoy pensando ahora en eso. Usted puede decir, es que yo soy divorciado y yo quedé descardado, como un gato cuando lo mojan de arriba abajo, yo quedé descardado. O dice, ay, ya yo no estoy de edad para eso, ya yo soy viudo, yo soy mayor, yo no quiero saber de esto. Ay, eso no es para mí, tranquilo, porque hoy el texto nos va a enseñar muchas cosas a través de ese matrimonio. Y vos digo, si usted está en esa posición, acuérdese que usted es esposa en cuanto a Jesús, que es el esposo. Y hay 4 puntos que voy a tratar hoy. El primero, estar unido con el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, aun en los momentos difíciles. Y hablaremos de la ciudad de Roma donde esta pareja estaba. En segundo lugar, establecer conexiones de reino en nuestras vidas, valorarlas y cuidarlas. Y esto sucedería en la ciudad de Corinto. En tercer lugar, aprender a animar, corregir y enseñar a otros hermanos en la fe. Y esto sucedería en la ciudad de Éfeso. Y el cuarto punto el día de hoy es el valor del sacrificio por los demás. Y esto sería de vuelta en Roma. Yo se lo dejo así lanzado y ahora se lo explico. Hechos capítulo 18, versos 1 y 4. Dice la palabra de Dios. ¿Quiere leer la palabra de Dios? ¿Está preparado? ¿Está dispuesto? Agarre la palabra de Dios. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y aquí aparece Aquila y Priscila, su esposa, creyentes de esa primera iglesia primitiva
la iglesia apostólica, la iglesia que compartió con los mismos apóstoles de Jesús. Un judío dice, o judíos que creían en Jesús como su Señor y Mesías. Áquila. ¿Sabe que los judíos le ponían los nombres a sus hijos con una gran influencia profética? Ellos no decían, a mí me gusta, a ti te gusta Rosa, sí, porque me encantan las flores, y a ti Margarita no, que se llama mi suegra. Clavel, no, no lo hacían, nosotros lo hacemos así, ¿verdad? ¿O no? Pero en aquel tiempo no lo hacían así. En aquel tiempo oraban, profetizaban y a través de sueño, de visión, por algo ellos decían, se va a llamar de esta manera porque tiene un significado para su vida. Eso ya con el tiempo ha pasado, pero en aquel tiempo sucedía así. Y a él le pusieron el término latino Áquila, que verdaderamente significa casi lo mismo en castellano, sería águila. Entonces, ¿cómo se llamaba el muchacho? Águila. Es una referencia a la majestuosidad, a la fortaleza. Sabemos que el águila es considerado el rey de las aves, imponente en su presencia y esa habilidad para cazar. Yo recuerdo cuando ese famoso programa de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿quién se acuerda de ese programa? Tiene que haber nacido en España para conocer ese programa y tener más de 50. Un documental. Dice, yo nací fuera, lo conozco muy bien, era internacional. Me acuerdo siempre, hay una imagen que yo tengo plasmada, que era cuando un águila volando agarra una cabra montesa en lo alto de un tal y la agarra por los cuernos. Aquella cabra tenía que pesar 50, 60, 70 kilos y levanta aquella cabra y la lleva volando, la despeña para luego comérsela. El águila también es el único, una de las pocas aves que caza serpientes, aún serpientes venenosas, las puede cazar porque las engancha y las lanza, las mata y se las puede comer. Entonces, hay todo un significado en el águila. También la palabra de Dios habla en varias ocasiones de las águilas. De ahí, y a este hombre le llamaban así. Por supuesto, también era el emblema de las legiones romanas. Entonces, águila era un nombre potente para este tiempo. Potente, ¿verdad? Ahí estaba. Yo tenía un obrero, un peón de obra que lo llamábamos el águila. No se llamaba así, pero decíamos el águila, águila. Porque él corría, saltaba, brincaba, estaba aquí, después estaba allá, después estaba ahí. Dice, ¿cómo hiciste? Y él corría por toda la obra. A él le encantaba que le dijéramos águila. Águila. Entonces dile a tu lado, águila. Luisa está bonito, ¿no? No le digas aguilucha, dígale águila ahí. Potente, potente. ¿Potente o no potente? Ese era el nombre de él. Fíjense todo lo que dice la Biblia ahí con una pincelada, ¿verdad? O todo lo que da a entender a veces que está ahí y nos pasa desapercibido. ¿Y el nombre de su esposa cómo era? ¿Quién tiene memoria? Priscila. Priscila también un lenguaje viene del latín que tiene que ver con antigua o venerable y se asociaba a la nobleza y a la sabiduría. Entonces él era la fuerza y el valor del águila y ella era la nobleza y la sabiduría. ¿Qué matrimonio, a que sí? Juntos tuvieron que ser tremendos, ¿a que sí? ¿Lo cree o no lo cree? Vamos a estudiarlo. Entonces, en primer lugar, el primer punto es estar unidos con el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios aún en los momentos difíciles. Y resulta que ellos estaban en Roma, ellos vivían este matrimonio, vivían en Roma. Pero el emperador Claudio César, alrededor del año 50, 49 o 50, mandó expulsar a todos los judíos de la capital. Cuando aquello estaba creyendo, los cristianos estaban creyendo, muchos de los cristianos eran judíos, los judíos tradicionales se metían con los judíos que habían creído en Cristo, habían trifulcas en esto, y al parecer el emperador se mosqueó de tanto problema con los judíos, y dice, en la capital no quiero que viva ningún judío, así que me los echan a todos. ¿Cómo va a hacer eso? Unos tienen sus casas aquí, pues le quitan las casas, los echan. No quiero a ningún judío en la capital. Y declaró un edicto, años 50 de nuestra era. Y entonces los expulsaron. Qué palo, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido que dejarlo todo para salir de un lugar? ¿Hay alguno aquí que haya tenido que dejarlo todo para salir de un lugar? Alguna mano veo. Dejarlo todo atrás y salir. Pero ellos no vieron eso como un inconveniente, sino lo vieron como una oportunidad. Porque no se quejan ni se desaniman, al contrario, cuando uno es creyente y ha recibido la gracia de Dios y tiene esa cercanía con Dios sobre todas las cosas, sabes que Dios va a usar, aún esas cosas que de pronto te chocan porque de la noche a la mañana un edicto tienes que expulsarte, de pronto esas cosas que podrían ser problemáticas o negativas, tú dices, Señor, tú quieres hacer algo, si hemos llegado a esto porque quieres hacer algo con nuestra vida. Y vamos a confiar en ti, porque allí donde iremos tú nos vas a bendecir también. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Por qué? Porque es alguien que tiene al Espíritu Santo y que creen en Dios, y ahí como matrimonio estaban unidos en esa visión del Evangelio. Un propósito mayor. Esto estaba pasando con Águila y con Sabea. Diga conmigo, Águila y Sabea. Le damos los nombres castellanos y canarios.
Áquila y Priscila. Y parece que Priscila como que comandaba un poco, como que lideraba un poquito la relación, porque ella era más conocida quizá, porque de las 6 veces que se nombra, 4 de las veces ponen a Priscila por delante de Águila. ¿A quién pusieron primero? A la mujer. No era normal que siempre se ponía primero el varón y después la esposa, pero por alguna razón, cuando Lucas escribe Hechos y Pablo hace referencia a ello, ponen la mayoría de las veces a Priscila delante de Águila. ¿Quién era más guapo de los dos? ¿Quién era más inteligente? ¿Quién era más simpático? No sé, no dice nada la palabra. Pero sí lo que dice es eso, porque parece que la sabiduría dirige al águila. ¿A que sí? Es importante esto, para que la obra de Jesús sea perfecta. Ellos están juntos, ninguno es mayor que el otro. ¿Por qué? Porque son uno. Cada uno conoce sus dones, sus virtudes, y uno y otro se complementan. Y esa es la idea que tiene que tener la iglesia. Todos nos necesitamos. Todos nos complementamos. No hay nadie más importante que el otro, no hay ninguno mejor que el otro, sino cada uno tiene una función que realizar bajo el fluir del Espíritu Santo. Y esa es lo que vamos a ver en este matrimonio, y eso es lo que tenemos que nosotros que vivir y experimentar cada uno en nuestra vida. Cada creyente aportando sus virtudes y dejándose instruir por los demás, sin competencia, sin comparaciones, sin envidia, sin celo. Cada uno sabe en lo que es bueno, en lo que es importante y en lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno. ¿Lo cree o no lo cree? Y así es cuando se mueve el Espíritu Santo en una congregación. Lo dice el capítulo 2 de Hechos, el capítulo 2, los versos 1 y 2. Dicen que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban todos? Unánimes, ¿y qué más? Unánimes y juntos, ¿cierto? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y cómo estaban? Así como ustedes estaban sentados, ¿verdad? Sorprendente lo que dice la palabra. No estaban adorando, no sabemos qué estaban haciendo, pero sí sabemos que estaban sentados y que estaban unánimes, es decir, todos eran diferentes, todos eran únicos, todos somos peculiares, pero juntos en un mover, en una misión, en un sentir, en una causa que es Cristo, en una meta que es que Tenerife y las Islas Canarias conozcan del Salvador, conozcan del Señor Jesucristo. ¿Lo cree o no lo cree? Y así estaban Áquila y Priscila, o Priscila y Áquila, da lo mismo, no da lo mismo, porque son uno en el Señor. No es importante quién va primero, ni quién es más guapo, ni quién tiene más dones, ni quién es más simpático. Lo importante es que están unidos en el mover, en el fluir del Espíritu Santo, en hacer la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Y que aprovechan esos momentos difíciles en su vida para decir, aunque esto ahora parece que está temblando, aunque ahora parece que las cosas que no nos van bien, pero estamos juntos en esto, vamos a avanzar en esto, porque sabemos que la gracia de Dios y el favor de Dios va con nosotros que amamos a Dios. ¿Lo cree o no lo cree? En el nombre de Jesús. Y Aquila y Priscila están en esa tesitura. Se ven obligados a salir de Roma, a dejar su casa, su negocio, sus amistades, hasta su iglesia. Pero Dios tiene para ellos cosas maravillosas. Dile que está a tu lado, Dios tiene para ti cosas maravillosas. ¿Te las crees? Ahí están escritas en la palabra de Dios, para aquellos que amamos a Dios. Todas las cosas, dice la palabra, nos ayudan a bien. Esto es lo conforme están caminando en ese propósito de Dios, dice el verso. Entonces hay buenas noticias. ¿Lo cree o no lo cree? Y ellos tuvieron que pensar de cero en otra ciudad. Y se pusieron de acuerdo en avanzar, en agarrarse más a Dios. Aquello no les iba a frenar, les iba a fortalecer, les iba a madurar y iba a mejorar aún esa relación matrimonial. Y Dios les lleva a Corinto. Es decir, ellos están en Italia, en Roma, y se van a Corinto, Grecia, no estaría actualmente. Y allí pegan de cero y son bendecidos porque siguen agarrados a Dios y siguen unánimes en lo que Dios está haciendo. Entonces pasamos al segundo punto, que es establecer conexiones de reino en sus vidas. ¿Y esto en qué ciudad es? En Corinto. ¿Qué ciudad es? Estaban en Roma, los echan de Roma y se van a Corinto, a Grecia, y ahí están. Cuando Pablo llega a Corinto, en otoño de aquel mismo año, Áquila y Priscila le hospedaron en su hogar.
Es decir, ellos reciben al apóstol Pablo, no lo conocen, pero lo reciben allí, saben que está hablando de Dios. Entonces ya nosotros tenemos la casa amplia, hemos alquilado aquí una buena casa, nosotros nos dedicamos a hacer tiendas de campaña, o la gente vivía muchas veces en tiendas de campaña y trabajaban posiblemente el cuero y todo aquello. Y entonces Pablo dice, pues yo también sé hacer tiendas y yo vine aquí a fundar iglesia y yo estoy avanzando, y comienzan y hacen esa buena amistad. Y como resultado trabajan juntos en el oficio común de hacer tiendas. O sea, en otras palabras, yo creo que ya Aquila y Priscila habían montado su negocio allí en Corinto a hacer tiendas. No habían pasado 2 o 3 meses, pero aquí venimos a avanzar, venimos a progresar, no vamos a estar pidiendo limosna, no vamos a estar porque Dios está con nosotros y vamos a avanzar en esto. Dice el apóstol, escribe que como era del mismo oficio, Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos, por el oficio de ellos era hacer tiendas. Tenían ya su negocio montado. Pero eso no les impedía servir a Dios. Al contrario, su negocio bendecía la obra en todo sentido. ¿Por qué? Porque cuando uno se alinea a la voluntad de Dios, Dios va a proveerte. Para que ellos pudieran decir, bueno, tenemos nuestro negocio, montamos las tiendas, vamos a pedirle ayuda a Dios para montar. Hoy tenemos quizá una reserva de 10 tiendas, vamos a levantarnos temprano, vamos a hacer las tiendas. Con aquello ganaban dinero que podían ayudar para la obra, pero no solamente eso, sino que disponían de su tiempo. Decía, avanzamos aquí porque a las 4 vamos a salir a evangelizar, o a las 3 tenemos cita en la sinagoga, o a las 8. Entonces ellos estaban disponiendo su vida para el bien de la obra. Y cuando uno lo ve así, uno entiende la vida como que somos obreros del Señor Jesús, todo y lo alineamos a esa voluntad, la voluntad se ejerce en nuestra vida para que nos vaya también bien a nosotros personalmente, emocionalmente, sentimentalmente, físicamente, sexualmente, en todos los mentes buenos que tiene. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? ¿Por qué? Porque uno se dispone a hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno se les pone a hacer la voluntad de Dios, Dios interviene en todo sentido. Jesús lo dijo en otras palabras, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Dirá que está a tu lado, todo te irá bien. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Claro, poniendo las cosas, denle un aplauso a Él. Claro que lo creo. Gracias, Jesús. Entonces, cuando uno está alineado en esa voluntad de Dios, Dios te va a conectar con personas del reino que van a ayudarte en el propósito que Dios tiene para ti. Hoy ciertamente hay muchos que anhelan ministerio, orgullo personal, fama, ego, tantas cosas carnales que desconectan o no conectan con esas conexiones que Dios prepara en cada una de nuestras vidas. Y muchos pierden o rompen el propósito. Por eso es importante eso. Por eso es importante cuando uno llega a una iglesia, digo, bueno, iglesias hay montones, ¿verdad? Dentro de la familia de Dios es amplia, ¿o no? Pero uno tiene que llegar a un lugar, uno tiene que recibir del Espíritu Santo. Este es el lugar, este es el sitio donde vas a progresar, este es el lugar donde vas a crecer, este es el lugar donde te vas a ser alimentado, donde vas a tu poder aportar. Eso te lo tiene que decir el Espíritu Santo. Porque uno tiene que trabajar en un lugar donde lo conozcan, en un compromiso, con la gente en la familia, porque ya en el Antiguo Testamento habían 12 tribus, ¿verdad? ¿Sabéis que habían 12 tribus? Era un Israel, habían 12 tribus, estaba Rubén, estaba Gad, estaba Manasés, y cada una tribu trabajaban, eran el mismo pueblo, pero cada uno tenía una función dentro del reino. Así son las iglesias locales. Todos amamos a Cristo, todos vamos a avanzar, todos tenemos un propósito y una meta que es alcanzar aquel lugar donde Jesús nos establece, pero todos manejamos desde diferentes puntos de vista porque todos tenemos una misión. Uno es dedo, otros pies, otros manos, otro es rodilla, todos somos diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando uno llega a un lugar, uno te dice, Señor, este es el lugar donde tú me quieres sembrar, me quieres trabajar, y a lo mejor dice, sí, vas a estar aquí 3 años, te dice Dios, o sí, por el momento vas a estar aquí, o vas a estar allá. Es importante tener esa visión de reino, porque eso va a ser, las conexiones que hagas en ese periodo van a ser conexiones divinas. Y es cierto que si a lo mejor después ya te cayó mal desde al lado y te cayó mal del otro, y dices, yo me voy a otro lugar porque hay un montón de iglesias, entonces me voy a la otra porque me cae mejor. Y llegas ahí a la otra porque te cae mejor, pero no, si Dios te dijo que era allí, ¿qué haces en la otra? Es que aquel me cayó feo. Aquel me dijo así, el pastor la primera vez no me saludó, ya no me gustó el lugar. Pero Dios te dijo que era ahí, sí. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Es que no me gusta. ¿Entiendes? No podemos vivir por emociones, por circunstancias, por cosas que nos suceden. Tenemos que vivir por la palabra que recibimos de Dios en cada uno en su corazón. Hay gente que me ha dicho, he pisado aquí, Señor, yo pisé aquí, la primera vez que entré, digo, Señor, este es tu lugar. Si Dios recibe tu lugar, es tu lugar. Si Dios te lo dijo, es tu lugar. Y si no te lo ha dicho, pregúntale.
a ver si es tu lugar, porque eso es importante, ¿cierto? Nosotros cuando abrimos este lugar fue por un sueño que tuvimos, que en esta calle había un lugar preparado, entonces Dios nos trajo aquí por sueño. No es que pasamos nosotros, ay, qué bonito, me gusta este lugar, queremos abrir una iglesia, pues aquí mismo. No, las cosas no funcionan así en el reino de Dios. Las cosas funcionan con dirección de los cielos. Entonces, cuando ellos van a Corinto, no dijo Aquila y Priscila, pues vamos a Corinto. Que no. Ellos oraron y dijo, Señor, ¿no quieres quedar? Y Dios los dirige a Corinto. Y en Corinto precisamente no habían pasado 2 o 3 meses y aparece Saulo de Tarso o aparece Pablo y ya está ahí y los conecta porque todo tenía una relación. Si hubieran decidido, si Dios le hubiese dicho vayan a Corinto y ellos se van a Tesalónica, no hubiese sido lo mismo porque había un propósito de Dios con ellos en Corinto. ¿Lo entiendes? Por eso es importante conocer los propósitos de Dios para tu vida y caminar en pro de esos propósitos con la dirección de los cielos. Entonces, como ellos están alineados a la voluntad de Dios, van a conectar con las personas que Dios va a poner para el propósito en sus vidas. Uno tiene que tener claro dónde Dios lo ubica y qué personas entran en tu vida y con qué propósito. Si es un propósito de la tierra o un propósito de los cielos. Con quiénes te puedes apegar, quién va a estar por un tiempo y quién va a durar toda la vida. A veces vivimos tanto en lo emocional, personas que quizás te deslumbran al principio, pero luego te sientes traicionado porque no entiendes que las personas también son espirituales, porque todo es espiritual. Y cada uno tiene que saber qué relaciones y en qué momento de su vida las establece, para qué y en qué, conforme a lo que nos enseña Jesús. Y esas conexiones de Dios, las que son de Dios, tienes que valorarlas y tienes que cuidarlas. Mire, a nosotros, a la pastora y a mí, Dios nos ha rodeado de tantas conexiones y sabemos cuando son divinas. Sabemos cuando te presentan a alguien en una mesa, en una cena o en la calle o en estar aquí, que sabemos cuando te presentan a alguien y Dios dice, te conecto con esta persona. Ya a lo mejor no sabes qué tipo de persona es, que esto a veces nos ven a nosotros en sitios, en lugares, en congresos y dicen, ay, ¿ustedes conocen a tal? Gracias a Dios sí. ¿Y ustedes no sé cuándo? ¿Y ustedes qué hacían ahí? Ay, pues Dios nos dio favor y gracia, aquí nos puso Él. Porque seguiremos conexiones. Ahí estuvimos el mes pasado con Enrique y Azucena, conexiones divinas y poder compartir ellos en casa, bueno, a través de aquella conexión de Juan Ferreira, cuando ese hombre vino una vez aquí y Dios nos conectó y abrimos nuestra casa. Y entonces, conexiones divinas. Pero hay muchos otros famosos y gente que viene aquí que no tenemos ese feeling. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar las conexiones que son de Dios. Ame a todo el mundo, quiera a todo el mundo, respete a todo el mundo, pero tiene que ir poniendo visión y oído a las conexiones que Dios dice, para este tiempo. Dios está conectando porque va a hacer algo. Y esas conexiones son las que tienes que valorar, son las que tienes que cuidar y avanzar en ello. Tenemos que valorar a las personas que Dios nos pone cerca. Aquila y Priscila estaban haciendo tienda. ¿Y quién apareció por allí? Pablo, el apóstol. Ellos entendieron que Dios les puso para madurar y para abrirle a su hogar y ayudar precisamente en la obra de Cristo. Ellos se conectaron a Dios y a las personas de Dios, conectados de una manera, conexiones de reino, conexiones sanas que te edifican, que te llevan a alcanzar tu propósito en Cristo y hacer la voluntad de Dios en la tierra. Qué importante. Esas son las conexiones que tenemos que cultivar por encima de cualquier otra. Cuidar, edificar, alimentar. Por supuesto, las más cercanas. Hablábamos el otro día en la velada de matrimonio. La primera conexión es con tu esposa o con tu esposo. Esa tienes que cuidarla, esa tienes que mejorarla, esa tienes que ir tratándola, ver cómo Dios está haciendo algo en ella, está haciendo algo en ti. Eso tienes que atesorarlo. Tienes que dedicar tiempo a la semana para dejar otras cosas abarcadas. Decir, no, tengo que cultivar esta relación. Porque a veces damos muchas cosas por hecho. Porque como estamos juntos, estamos toda la vida juntos, ya esto no queda para todo. No de cosas por hecho. Hay que amar, hay que cultivar aquello que amamos. Así como hacemos con la relación con el Espíritu Santo, también con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y ahí estaban. Y tenemos que dedicar tiempo a ellos. Conexiones sanas, conexiones que edifican. Y también esas conexiones con amigos. Hay amigos que son con propósitos de Dios. Y tienes que saber quiénes son y para qué son en ese momento y tienes que dedicar tiempo. Y también hay conexiones lejanas.
Muchas veces yo estoy quizá orando en mi tiempo de oración y me viene a la mente alguna persona de esas conexiones divinas que Dios ha hecho que están en Estados Unidos o que están en Colombia o que están en Suiza. Entonces, me acuerdo y entonces cojo y aprovecho que tenemos los WhatsApp por ahí. Digo, tal persona, me estoy acordando de ti, estuve en mi tiempo de corazón, te mando un saludo, espero que todo te vaya bien, un abrazo, que sepa que estoy orando por ti, muchas bendiciones. 2 segundos, 20 segundos. Pero estás cultivando una relación que quizá hacía tiempo que tenías olvidada. ¿Por qué? Porque sabes que hay un propósito de Dios en esas conexiones. Cuídala. Y Pablo estuvo 1 año y 6 meses, dice la palabra de Dios, con Águila y con Priscila en Corinto. Pero Pablo tiene que irse. Capítulo 18, versos 18 y 19. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, más adelante dice que fueron 1 año y medio. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, ¿quién fue? Priscila y Áquila. ¿Quién fue con él? Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, Pablo, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. O sea que salieron de Roma, fueron a Corinto y ahora están en Éfeso. ¿Dónde? En Éfeso. Pablo iba a Siria, pero llegó a Éfeso, estuvo unos días con ellos y los estableció a ellos en Éfeso. Éfeso está en qué país, ¿quién lo sabe? Actual, Turquía. Entonces estuvieron en Italia, estuvieron en Grecia y ahora están en lo que sería hoy en día Turquía. De Roma fueron echados, de Corinto empezaron de cero y ahora en Éfeso, ¿cómo empiezan? De cero otra vez. Ahí están en esa ciudad. ¿Y qué aprendieron ellos en Éfeso? Hay que aprender a animar, a corregir y a enseñar a otros hermanos en la fe. Porque los hermanos en la fe te los vas a encontrar en todos sitios. ¿Lo crees o no lo crees? Y ahí están en Éfeso. Ellos acompañan a Pablo a Éfeso y Pablo les deja allí, dice, yo tengo que seguir, ustedes quédense aquí, que hay una obra grande que hacer. Y ellos saben cómo y por qué se mueven. Tenemos que saber que no nos tienen que mover las circunstancias, que no nos pueden mover los sentimientos, ni las opiniones, ni las corrientes sociales. Nosotros los creyentes tenemos que moverlo por lo que recibimos de Dios y por lo que la palabra de Dios nos enseña, con y por propósito. Y cuando uno lo entiende así, visualiza su vida así, todas las cosas se van a alinear a ese propósito de Dios. Capítulo 18, versos 24 y 28. Dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Cómo se llamaba? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Áquila, le llamaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías, el Cristo. Entonces esto fue en Éfeso. Áquila y Priscila conocen a Apolo. Pablo estuvo un tiempo con ellos, Pablo siguió hacia Siria, ellos se quedaron allí y una vez más conexiones divinas. ¿Quién aparece cuando ellos están en la sinagoga compartiendo? Pues este Apolos, me diga un hombre de fe, pero hay cosas que no conoce del Evangelio. Él dice que solo conocía el bautismo de Juan el Bautista, el arrepentimiento, la confesión de los pecados y el sumergirse en las aguas. Y entonces dicen, ¿y no conoce el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego? Y Apolo dice, no, ¿qué es eso, el bautismo de fuego? Entonces comienzan a instruirle, comienzan a decirle, ¡ay, el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, el Espíritu nos quiere ir! Y comienza a instruirle todo eso de nuevo. Y yo lo que veo es que este matrimonio está metido con Dios. ¿Lo creen o no lo creen? Donde iban ellos, formaban la obra, fortalecían la obra, estaban pendientes de lo que Dios está haciendo. Y dice que le instruyen a Apolo. Usted está rodeado de gente de fe, aunque no lo parezca. ¿Lo cree? Usted está rodeado de católicos. Y los católicos son gente de fe, muchos de ellos. ¿Lo cree o no lo cree? Si usted no lo ve así, usted lo va a ver como un enemigo. Eso no cree, eso cree esto, eso cree lo otro. No. El católico, muchos de ellos son gente de fe. Son como Apolo, que conocen solamente una parte del Evangelio y hay otra parte que no conocen.
Entonces, no son nuestros enemigos los católicos. Hay evangélicos que son muy religiosos, que son como los católicos, muy religiosos, que conocen una parte del evangelio, quizás incluso se han bautizado en el bautismo de Juan y van a la iglesia todos los domingos o dejan de ir porque quizás tuvieron un problema en la iglesia y dicen, no, yo estoy en casa, yo oro a Dios, yo me relaciono con Dios en cosas. ¡Ay, qué bueno! Yo cuando me encuentro algo así, digo, qué bien que hace todo eso, qué bueno que buscas a Dios en casa. Pero, ¿sabe? Enséñale eso que le falta. Allí está Aquila y Priscila. Ellos tienen la sabiduría, el amor, el discernimiento para instruir a Apolo, para animar su fe y encaminarlos en ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando quizá usted encuentra un católico que viene de la procesión, yo vine de la procesión porque yo todos los domingos voy a misa, dice, qué bueno, creemos en Jesús, claro que sí, qué bueno, ¿has recibido al Espíritu Santo? Le puedes preguntar. ¿El Espíritu Santo qué es eso? Ay, no sabes del Espíritu Santo, tú no sabes lo que pasó en Hechos, tú no sabes lo que pasó aquí, tú sabes que Jesús le dijo a los discípulos, ay, comienza, porque ellos creen en Jesús, pero no tienen esa otra parte que quizás nosotros hemos alcanzado por esa gracia de Dios y conocemos. ¿Y cuántos otros evangélicos también, pues van a la iglesia los domingos y lo pasan muy bien y Dios está haciendo algo en tu vida, pero mira, ¿y cómo te va? O aquellos que dicen, no, yo estoy orando todo el día en casa, y en tu casa cuando oras cae la presencia del Espíritu Santo. O Él es el perfume a veces que se impregna las paredes. No, ¿qué es eso? No te sucede. Comienza a hablarle. Enséñale, instrúyele. ¿Sabes qué bueno que estás orando en casa? Pide al Espíritu Santo que te revele. Él es el que convence. Y comienza, como comenzó este matrimonio con Apolos. Es un matrimonio, pero mira, además como son dos, y lo que piden dos en su nombre, que esto es importante saberlo, porque no va Aquila por libre a hablar con Apolo. O va Priscila, no, yo soy la profeta, yo hablo con Apolo. No. Ellos se materializan porque están en esa unción, están en ese movimiento matrimonial, en ese espíritu que los acompaña. Y cuando hablan con Apolo, o cuando hablan con este, o cuando hablan con otro, uno quizás está hablando y el otro está orando, está intercediendo y están juntos. Y como son esposa y esposa y están caminando conforme al propósito de Dios, se van a abrir las puertas espirituales. ¿Lo cree o no lo cree? Para que tantas personas conozcan de Cristo. ¿Sí o no? Pero es importante que visualices el reino desde el punto de vista espiritual y no emocional o mental o racional, que muchas veces lo queremos racional. Porque las partículas siguen ahí y siguen fluyendo y siempre están en movimiento, ¿cierto que están en movimiento siempre? Santo, ahí están en movimiento, pues tiene algo que ver con lo espiritual también eso. El Espíritu siempre está en movimiento, el Espíritu siempre está hablando. Lo que pasa es que nosotros estamos prestando atención a otras cosas o estamos mirando para allá, y si estamos mirando para allá no sabemos lo que pasa aquí. Pero cuando el Espíritu dice mira a la izquierda, entonces ya está a visionar lo que el Espíritu quiere enseñarte en ese momento. Es que yo quiero mirar para allí porque allí hay una telaraña. No estés mirando para allí, mira para allí que quiero hacer algo allí. Pero también puedo mirar para allá. Entonces el mundo espiritual es sintonía con el Espíritu Santo. Conexiones del Espíritu Santo, vivencias del Espíritu Santo. Y aprovecha la mucha fe o la poca fe que tienen a las personas para verdaderamente instruirlos con el amor de Dios, con la gracia de Dios y con esa fe que Dios te ha dado y has puesto en tu vida para que muchos le conozcan. Entonces, hay mucha gente que nos rodea, pero le falta una instrucción clara, un modelo de referencia claro. Y para eso estamos nosotros viviendo en esta sociedad. Que el Espíritu Santo pueda entrar en esas vidas, como Él lo hizo en la nuestra y lo está haciendo en la nuestra. Hay mucha gente, y ahí está la savia y el águila para exponer más exactamente el camino de Dios. ¿Para eso te puso el Señor? ¿Lo crees o no lo crees? Para eso te trae el Señor a la iglesia y te da palabra. Y para eso cuando tú abres y lees la palabra, Dios te toca. No para que tú te sientas bien. Eso está bien, sentirse bien. Pero para que tú digas, ¿y a quién puedo enseñarle esto? ¿A quién puedo expresarle todo lo que estoy yo viviendo? Me gustaría que lo vivieran porque eso hemos sido formados. En cuarto lugar es el valor del sacrificio por los demás. Y ellos van de vuelta a Roma. El emperador Claudio muere y se levanta la orden de expulsión. Esto fue en el año 54, 55, en la cronología que hay de aquel tiempo. Nerón comienza a gobernar Roma y levanta ese edicto de expulsión y dice, los judíos que quieran que vengan otra vez a la capital. ¿Y quiénes fueron para allá? Aquila y Priscila. ¿Por qué fueron para allá? Porque Dios los dirigió. Vuelve y digo, cuando uno está en el Señor te dirige. Y Dios se levantó tal, hay una poderosa iglesia allá, van allá que hay que hacer algo allá.
Hago un resumen. 1 año y medio en Corinto, luego llegan a Éfeso, allí se cree que están 3 años y medio y vuelven a Roma porque fueron 5 años lo que tardaron ese edicto que había de Claudio. Entonces ya después de 5 años llegan un poquito más maduros, ¿o no? El matrimonio más madurado todavía, habiendo vivido vivencias en el Señor juntos, están ahí de nuevo en Roma. Y establecen allí nada más llegar una obra, dice la palabra de Dios, que ellos vivieron una obra en su casa. Ellos llegaron ahí, abrieron su casa y dicen, ¡ay, tenemos casa! Alquilamos una casa, compramos una casa, pero está preparada para recibir a personas en aquel tiempo. Pero me sorprende cuando Pablo escribe la epístola a la iglesia de los romanos, a la iglesia de Roma, en el último capítulo de esa epístola, el capítulo 16, ellos les recuerdan a los creyentes de Roma lo siguiente. Romanos 16, versos 3 y 4, dice Pablo, y son los primeros que saluda. Saludad a Priscila y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo está diciendo de ellos, de Priscila y Áquila, que expusieron sus vidas por Pablo. Esto es un equipo imparable, esto es un matrimonio lleno de la presencia de Dios, imparable, buscando más de Dios, dispuestos juntos como matrimonio a dar la cara. Usted como iglesia y como esposa de Jesús tiene que estar dispuesto a dar la cara por el que tiene a su lado. ¿Lo cree o no lo cree? Mira el que tiene detrás, mírelo. ¿Usted da la cara por el que tiene detrás? Porque Jesús dio la cara, nunca mejor dicho. Jesús dio la cara por esa persona. ¿O no? Fue bofeteado, escupido, maltratado por esa persona y por usted. ¿Lo cree o no lo cree? Usted tiene que entender esto y se le tiene que meter hoy en la cabeza esto, quizás solo quédese con eso. Jamás critique a un hermano en la fe, ni de esta iglesia ni de la iglesia de los Pinos, porque Jesús dio la cara por él. Cierto que no somos perfectos, cierto que nos equivocamos, cierto que a lo mejor fue y le metió el dedo en la llaga, cierto que le dijo algo, cierto que hizo algo o si dejó de hacerlo. Pero Jesús dio la cara por esa persona. Y Priscila y Aquila dieron la cara por Pablo. Cuando uno está conectado con el Espíritu Santo, jamás vas a hablar mal de nadie de la familia de la fe. Vas al contrario. Es que me dijo feo, pero a lo mejor ese día se levantó mal. No, que lo ha hecho 30 veces. Bueno, Dios está tratando su vida. ¡No! Hasta el niño dice lo sabe, dice aleluya. ¿Entiende lo que le digo? Si queremos que el Espíritu Santo llene esta iglesia y llene su vida, usted tendría que controlar lo que dice su boca y lo que piensa su pensamiento. Porque el Espíritu Santo solo se mueve donde se aman las personas. Y el enemigo siempre va a intentar romper esa unidad y que pienses mal del otro, porque el otro es verdad que no está bien, el otro no está bien y te llama feo cada vez que te ve. Y siempre te pisa el dedo gordo y dice el gordo encima donde tengo el uñero ahí, el que me pisa. ¿Ok? Entonces tú me dice, ¡ay! Le duele, ¡ay! Mira que me está pisando el dedo. Ah, pues yo estaba primero. Pues venga a hablar con el pastor, lo que usted diga. Pero digo, tranquilo, entra por la otra puerta, vente media hora antes para no te pise. Algo hay que hacer, pero tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos. Tenemos que amarnos. Y me sorprende porque Pablo está dando aquí esa tesitura. Ellos tuvieron incluso, dice que parece que estuvieron incluso a morir para que Pablo pudiera cumplir con su llamado. El Pablo le dice, ellos expusieron su vida por mí. Priscila y Áquila. Y Pablo les llama, ellos son mis colaboradores en Cristo. Porque eso sí es colaborar en la obra. ¿O no? Volcarse en la obra. Eran vidas cotidianas. Gente que tuvo que comenzar de cero una y otra vez, pero que eran esforzados, que hicieron conexiones de reino, siempre pendientes en la obra del Señor. Y no parece que fueran pastores o misioneros o profetas, porque eso no dice la palabra nada. Era gente que tenía su empresa de montar tiendas de campaña o de hacer carpas y en esa empresa ayudaban desde allí pues a la cobertura de Pablo a recibirlo en casa, a poder pagar los fondos para la iglesia, a esto, a lo otro, pero al mismo tiempo dedicaban tiempo a decir, no,
Hasta en la sinagoga cuando tenían que estar, encontraron a aquel Apolo. Ay, Apolo, ¿cómo te ayudamos en esto? Qué bien lo que Dios está haciendo. Te hemos versado en la palabra, qué bien. Pero mira, te falta esto. Quizás podemos ayudarte en esto. El Espíritu Santo quiere hacer esto. Esa es la persona de la que están hablando aquí. Un matrimonio volcado con lo que está viendo a su alrededor. Esa es la iglesia que clama a Dios, que Dios está levantando para este siglo XXI, avanzando diariamente en todo aquello que se nos presenta cada día, no los domingos y los martes, cada día para avanzar en lo que Él está haciendo. Y Pablo escribe eso tan profundo. En otras palabras, yo lo puse así. Pablo les dijo a la iglesia de Roma, la carta fue escrita a todas las iglesias que habían en Roma, cuando le escribe el apóstol Pablo. Él está diciendo, este matrimonio, Priscila y Áquila, la savia y el águila, no solo yo estoy agradecido, sino todas las iglesias de los gentiles, es decir, los no judíos, tienen que estar agradecidos con ellos. Eso lo está diciendo. Porque gracias a su fe, gracias al esfuerzo de este matrimonio, gracias a su dedicación diaria, a su entrega, a que el Evangelio ha llegado con tanta intensidad, gracias a ello, y hay un avivamiento entre los gentiles de Roma. Por un matrimonio que supo entender quiénes eran en Cristo y a dónde avanzan en Cristo. Por eso es importante cultivar la relación de la pareja, del matrimonio, de la familia y mucho más allá. Pero hay que hacerlo así como cultivamos de la relación que cultivamos con el esposo que es Jesús y la relación que tenemos nosotros como esposa de uno con otro. Entonces parece, alguien dijo al principio, Andrea no sabía quién era esta familia, ¿verdad? Parece que Áquila y Priscila pasan desapercibidos. Quizás si no te pones a meterte de lleno, son como usted y como yo. Ay, pasamos desapercibidos, ¿a que sí? Unos pasan más que otros. ¿O no? Usted es importante, lo conocen en todas las redes sociales, lo conocen por ahí. No. Pasamos desapercibidos muchas veces. Pero, pásame la esposa. Parece que pasamos desapercibidos. Pero usted y yo y esta casa que Dios ha levantado, porque ha levantado el Señor Jesús gracias a su gracia y a su poder, tenemos que formar un equipo imparables. Así, haciendo equipo. Todos los días. Nunca se queje de su equipo. Nunca critique a su equipo. Al contrario, que somos un equipo. A que usted defienda a sus niños cuando se meten con ellos, o no. Pues que pudiera defender al que tiene al lado suyo como si fuera su hijo. Porque es hijo del Señor. Es hijo del Padre Celestial. Y si no vaya, diga, papi, mira a tus hijos. Mira, ay, padre, como le digo yo, suegro. A mí no me entiende. Mira a ver si te entiende a ti. Mira a ver si lo haces ver. O tengo que ver yo algo diferente. Pero de eso se trata. Yo le animo a que juntos, podamos llevar a cabo el legado de Jesús. Podamos ser colaboradores con Cristo. Que eso es lo importante. Le animo a